El libro que les vamos a presentar hoy no es un libro condescendiente con las mujeres investigadoras, un manual para animar a las niñas a que estudien carreras STEM o una recopilación de frases históricas de grandes científicas. Según su autor, el periodista Antonio Villarreal, es un libro de ciencia en torno a los grandes temas que preocupan al hombre, a la mujer contemporánea, a los que responden algunas de las mejores científicas de nuestro país. Este volumen se titula Sabias científicas españolas frente a los grandes retos del siglo XXI y está editado por Geoplaneta. Antonio, bienvenido, ¿qué tal estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, claro, es la primera vez, ¿no?, en la historia de la humanidad que en este siglo XXI, pues todo el conocimiento científico de las mujeres se va a incorporar, ¿no?, a la ciencia. Sí, esa era un poco la clave, una de las claves del libro, que si en el siglo XX conseguimos tantas cosas como conseguimos, basándonos solo en lo que pudieron aportar los hombres científicos, ¿no?, ahora que realmente hay un acceso más igualitario a que todo el mundo que esté interesado en contribuir en todas las áreas científicas pueda hacerlo, deberíamos poder obtener muchos más resultados. Y entre ellos pues está un poco la participación de las mujeres también en este libro, ¿no?, porque uno de los problemas de momento no es tanto el acceso, que afortunadamente en España yo creo que cualquier chica interesada y que tenga esa pasión puede acceder a estudiar una carrera científica, sino la representación, ¿no?, que todavía no vemos protagonistas como las que aparecen en Sabias a menudo en los medios de comunicación o hablando de su trabajo. O por ejemplo en el CERN, que solo un 20%, ¿no?, son mujeres de sus trabajadores. Claro, y mira que ellos pues presumen con razón de que ahora la directora es Fabiola Gianotti, que es una física italiana súper relevante, pero es verdad que todavía no han llegado, ¿no?, y eso pasa en todos los campos, pese a que como estudiantes encontramos más del 50% habitualmente que son mujeres ya en carreras científicas en España. Conforme avanzamos en las carreras, pues ahí se van perdiendo, ¿no?, que es lo que los anglosajones llaman la tubería que gotea, los leaking pipe, ¿no?, que cuando ya avanzas a puestos de jefe de departamento, de catedrática, de rector incluso, pues ahí ya llegas que el 80% son hombres todavía. ¿Qué nos cuentan estas sabias en este libro? Pues nos hablan sobre todo de su pasión por la ciencia y de los grandes retos que tenemos por delante, que es lo que planteábamos. No tanto, como tú decías, hablar de su papel como mujeres en ciencia, sino hablar como científicas, de tú a tú. Como las mismas preguntas que le haría a un científico, se las hago a ellas, que es parte también de cómo yo percibo la igualdad, ¿no?, y la normalización del discurso y de todo eso. Y ellas hablan pues de lo que está por venir, de cómo han llegado ahí y de los grandes retos y de lo que podemos conseguir y ver en ciencia en el siglo XXI en áreas como la cura del cáncer, como encontrar exoplanetas parecidos a la Tierra, como saber qué había antes del ser humano, basándonos en herramientas genéticas, etcétera. Son 9 mujeres, 9 científicas, con unos perfiles además muy dispares. Claro, yo recuerdo que mi profesor de física del instituto decía, saber quién es el mejor científico de todos los tiempos es fácil, ¿no?, que es Isaac Newton, o según su teoría. Bueno, pero saber quién es el número 2, número 3, número 4 es muy difícil, ¿no? Entonces, a mí me pasó algo parecido a la hora de seleccionarlas, ¿no? Decir, oye, yo tengo claro que no solo tienen que ser científicas muy prestigiosas dentro de su ámbito, evidentemente cada una tiene una edad y tiene unas expectativas, ¿no?, pero bueno, todas ellas han logrado mucho para la edad que tienen, sino que también tienen que saber comunicar bien, porque no basta con ser el mejor biólogo molecular de España si luego no eres capaz de transmitir bien exacto lo que estás haciendo. Y también ayudó que tuvieran todas una pasión especial y una vocación por contar la importancia del papel de la mujer en ciencia, ¿no?, actual, ¿no?, y en animar también a otras chicas que, más que animarlas, digamos, demostrar con su ejemplo que es posible, ¿no?, y que es una realidad ya que en grandes centros de investigación españoles están dominados por mujeres, gestionados por mujeres, en colaboración con hombres, por supuesto, pero ya demostrándolo con su ejemplo, ¿no?, no con palabras, sino con hechos. Empiezas el libro pues haciéndonos esas grandes preguntas, ¿no?, que hemos tenido la humanidad y que seguimos, ¿no?, intentando descifrar como de dónde venimos, ese inicio del universo o si hay vida
después de Más allá de la Tierra. Y aquí tenemos a unas cuantas profesionales que hablan muy bien, como es Irene Valenzuela. Claro, una de las cosas, yo creo que si alguien hubiese escrito este libro hace 100 años o hace 200 hubiese hecho muchas de las mismas preguntas, ¿no? Como de qué está hecho todo, ¿no? De qué se componen los átomos, lo que hay por debajo, o de dónde venimos. Entonces, Irene, ella es muy interesante porque está en la Universidad Autónoma, también está en el CERN, y precisamente están estudiando sobre teoría de cuerdas, sobre el origen de la materia y sobre por qué ni siquiera a Einstein y a gente de hace 100 años les cuesta homogeneizarlo todo en un único modelo, ¿no? Y las preguntas siguen ahí, y ella en este caso hablamos de cómo ella sigue una línea de investigación para tratar de discriminar las cosas que son posibles y las que no, ¿no? Para luego poder hacer ejercicios como los que han llevado al descubrimiento del bosón de Higgs o los que se buscan para encontrar la supersimetría y otras cosas, ¿no? Aunque todavía nos queda mucho, ¿no? Aunque los avances son grandes en estos últimos años, para saber algo del inicio del universo todavía nos queda, ¿no? Sí, claro, todavía espero que a finales de siglo ya tengamos muchas respuestas, ¿no? Gracias a gente como Irene y sus compañeras y compañeros en el CERN, claro. Y lo de tener vida, tener otros compañeros de viaje por el universo. Claro, eso es a lo que se dedica Eva Villaver, que ella, por supuesto, tiene un currículum muy envidiable. Ella pasa por la NASA, por la ESA, ahora está en el INTA, ha descubierto cientos, literalmente, de exoplanetas, pero la pregunta que todos tenemos es ¿por qué ninguno de esos exoplanetas se parece al nuestro, ¿no? O ¿por qué ninguno alberga todavía, incluso, aunque sería imposible visitarlos porque están a miles de años luz, algunos, pero simplemente saber que es posible que uno albergue vida, pues ya no elevaría mucho nuestras esperanzas también de que estén más cerca. Y ese es el gran reto de gente como ella. Y claro, la respuesta no es solo que no tengamos todavía la mente, ¿no? Preparada para encontrar ciertas cosas, sino que nos falta el instrumental técnico, ¿no? O se está intentando mejorar. Ahora ya estamos más cerca de algunos descubrimientos gracias a telescopios espaciales como el James Webb, que se puso en órbita hace poco. Sí, impresionante esas imágenes que nos están Exacto, llegando. ya tienes una visión mucho más nítida, ¿no? de algunas cosas, pero todavía nos queda mucho. Y con Eva, ella nos ayuda sobre todo a interpretar, ¿no? Y me pareció muy interesante algo que me dijo, que es que estas imágenes, como las que veíamos, para el público normal pueden resultar muy llamativas, pero lo que a ellos les sirve es sobre todo la radiación, lo que emite y lo que ellos son capaces de interpretar a través de ella, ¿no? De a qué temperatura está la atmósfera de un planeta, de qué puede estar compuesto, etcétera, etcétera. Claro, en esa pregunta del dónde venimos, a dónde vamos, es muy importante también el estudio de nuestros pasados, de ese ADN, y ahí haces también una parada. Claro. Sí, además, Alba Abu-Soms es la más joven de las que aparecen, sin embargo, pues es muy interesante porque ella trabaja directamente con Svante Pabo, que fue el último premio Nobel de Medicina, ¿no? Precisamente por este tipo de descubrimientos sobre el ADN antiguo, ¿no? Y ella además se está especializando en algo que puede ser potencialmente revolucionario, que es encontrar ADN aunque no tengas, digamos, huesos o fósiles en una cueva. Simplemente en los sedimentos que están por ahí, poder extraer y decir, oye, pues aquí hubo neandertales, hubo denisovanos, y al final hacer ese mapa, ¿no? Porque, claro, la historia del ser humano, digamos que ahora mismo son puntos que a veces nos parecen inconexos entre unos y otros, ¿no? Sabemos que hace 200.000 años había esto en África, luego aparece a los 60.000 en este sitio, pero cómo llegaron de un sitio a otro, el enigma de los denisovanos también, ¿no? ¿Por qué aparecen denisovanos en una cueva en Siberia, pero no parece haber nada a su alrededor durante miles de años? ¿De dónde venían? ¿Dónde fueron? Y gracias a ella y a este tipo de estudios, pues podemos empezar a vislumbrar realmente cuál fue la ruta que siguieron nuestros antepasados, por qué son realmente más parecidos a nosotros de lo que inicialmente pensábamos, y finalmente la gran pregunta, ¿no? Es qué había antes que nosotros, ¿no? O por qué lo que había antes que nosotros se convirtió en nosotros. También nos preocupa, claro, la tecnología, el futuro. A eso dedicas el segundo capítulo del libro. Y aquí, claro, se abre toda esta revolución de los ordenadores cuánticos, de todo el potencial que tiene esto por delante. Sí, la verdad es que ese capítulo personalmente es el que más difícil me resultó de escribir,
porque para todo lo demás un periodista científico puede encontrar metáforas, ¿no? Para expresar lo lejos que está un planeta o expresarlo en campos de fútbol o otras cosas que solemos hacer. Pero claro, un ordenador cuántico es muy difícil explicarle a la gente cómo funciona y sobre todo para qué va a servir. Porque claro, la gente piensa, voy a tener uno en mi casa, cuánto va a costar, voy a poder jugar a videojuegos. Y gracias a Alba Cervera, que es la persona que está llevando ahora el programa Quantum Spain, que está tratando de operar un propio ordenador cuántico aquí en España, pues ella, la verdad es que tiene mucho arte explicando lo que están haciendo, ¿no? Para qué va a servir, para qué no va a servir y cómo van a coexistir estos ordenadores con supercomputadores y con los ordenadores que tenemos actualmente, que por supuesto seguirán progresando, pero llegarán a un límite. Te servirán todavía para recibir y mandar correos electrónicos, probablemente con más, digamos, bueno, fotos más grandes, vídeos, cosas incorporadas, por supuesto, pero hay respuestas a las que no llegan, ¿no? Y entonces, pues, imitar, por ejemplo, una red neuronal o dar respuesta al hambre en el mundo, como puede hacer un ordenador cuántico potencialmente, si descubrimos cómo generar fertilizantes, que es la gran duda, porque ahora hacer fertilizantes cuesta muchísima energía, genera muchas emisiones, es caro, pero el ordenador cuántico, una de las cosas que podría hacer es desvelar cómo generar exactamente la molécula que necesitamos para hacer ese fertilizante, ¿no? Con mucha menos energía, con lo cual podríamos generar más cantidad de alimentos en todo el mundo. Quiero decir, es una de las primeras posibilidades que le estamos viendo, porque hasta ahora todo estaba un poco en el ámbito abstracto y teórico, ¿no? Claro, para asegurarnos ese futuro necesitamos cuidar nuestro planeta, necesitamos cuidar nuestros océanos y ahí también hay mucha investigación. Sí, a través de Cristina Romera en este caso, que pasó también por este programa. Y claro, el capítulo del cambio climático para mí era uno de los más relevantes, ¿no? Y de los que había que tener sí o sí. Y dentro de este ámbito me interesa mucho el océano, porque la gente no suele saber a veces que el océano está enmascarando un poco. Si pensamos que el cambio climático es grave, sería mucho peor si no fuese por la labor del océano, que hace de mediador y, digamos, amortigua todo el efecto del calor, etcétera, etcétera. Pero no sabemos hasta qué punto va a llegar esto, ¿no? Cuánto más carbono le podemos meter al océano y que nos salve un poco los deberes, ¿no? Porque puede llegar un momento en el que ya se ve alterado el ciclo del carbono. Y además Cristina estudia otra parte muy interesante, que es cómo le afecta la contaminación, el vertido de plásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo los plásticos también pueden afectar a este ciclo del carbono. Entonces hablamos de todas esas cosas que la verdad es que para mí es de los capítulos más... Todos son relevantes porque hemos tratado que hubiese un equilibrio entre la ciencia más importante y la más interesante para el público, ¿no? Pero este caso yo creo que se inclina un poco también hacia la relevancia porque depende de nuestro futuro de ello, claro. Claro, por ejemplo, hay capítulos también de temas preciosos, ¿no? Como esos esqueletos para niños con atrofias, con enfermedades, con trastornos que les impiden caminar. Esa tecnología es maravillosa. Sí, además podemos también presumir de que es Elena García Armada, que es una de las ingenieras en robótica más conocidas en todo el mundo, y ese exoesqueleto pediátrico que hizo ella, que bueno, se sacó por primera vez aquí en España, ¿no? Y se ha ido mejorando, sí. El Atlas. Y eso te lleva también a muchas preguntas, ¿no? Sobre hasta qué punto la tecnología puede paliar la discapacidad, o si lo deseable es que acabe con la discapacidad, o más bien que borre esa frontera, ¿no? Que dejemos de considerar a unos humanos capacitados y a otros discapacitados, sino que realmente borre ese límite, porque realmente ya nos ayude un poco, y los retos éticos que va a tener también. Y ya para terminar el último capítulo que dedicas a las humanidades del siglo XXI, aquí hablas de cáncer, aquí hablas de tecnología, de tratamientos y de fórmulas para que nuestros mayores tengan una buena vida, que también nos debe preocupar, ¿no? Esas capacidades que tengan. Sí, yo creo que dos de las cosas más importantes, o por lo menos que a mí como periodista más me obsesionan, son primero los niños que nacen cada vez menos y los adultos que viven cada vez más, ¿no? Y cómo eso, que uno es un problema, el otro es una bendición, pero que puede también acabar convirtiéndose en un problema, ¿no? Porque salen otras enfermedades,
Y ahí afortunadamente tenemos también científicas españolas de primer nivel, como son la embrióloga Gloria Calderón, por un lado, y María Vallet, que investiga en biomateriales, que es súper conocida. Creo que hay una lista en Stanford que salió hace poco que la nombra como la científica española más influyente, y precisamente está encargándose de eso, ¿no? De qué pasa con las fracturas de cadera que padecen nuestros mayores, cómo eso les hace pasar de ser una persona independiente a dependiente, todos los problemas económicos que ello conlleva y sociales, y cómo la biotecnología en este caso y los biomateriales, ¿no?, pueden servir para eso y de paso para acabar con para paliar las superbacterias, las infecciones bacterianas. Es muy interesante toda esa alineación entre humanidad, tecnología y cómo le vamos dando forma a eso cada vez más. Pues Antonio, ha sido un placer charlar contigo y que nos hayas presentado estas nuevas sabias. Me ha encantado estar aquí, la verdad. Gracias, muchas gracias a vosotros.